material que es bastante extenso para, ¿verdad? Para el corto tiempo que tenemos de una clase de esta índole, pues necesitaríamos, yo diría, como 3 meses. Pero dentro de lo que pudimos encontrar eh, en cuanto a la información que encontré para compartir con ustedes a través del tiempo que tuve para preparar esta clase, yo creo que es bien importante que entendamos este tema porque esto es uno de esos temas que pudieran ser controversiales hasta cierto punto, como lo es el tema de hoy, que vamos a estar hablando acerca de incubos, sucubos y experiencias espirituales. Como introducción, yo quiero comenzar dando algunos objetivos de esta clase que son muy importantes. Número uno, ¿qué queremos hacer en esta clase? Pues es entender qué enseña la Biblia sobre los espíritus, los demonios, etcétera. Y esto es bien importante porque sobre toda experiencia la palabra siempre va por encima. Nosotros no podemos doctrinar nuestras experiencias y la experiencia pues tiene que ser avalada por la palabra. Eso es bien importante dentro de el crecimiento de cada persona en Cristo. Número dos, evaluar los textos que sean mal usados para este tipo de temas. Y número tres, ministrar con un equilibrio y en base a la verdad. Estos son los tres objetivos simples que yo he evaluado y he establecido para esta clase. Así que diciendo esto, pues comenzamos con una declaración bien importante y es la siguiente. Así que yo les pido a todos ustedes que tengan libreta y papel. ¿Por qué razón yo quiero que usted escriba? Porque cuando usted escribe, su cerebro se activa y usted puede retener más cuando usted escribe. Aparte de que guarda sus notas, las puede repasar y entonces usted puede también añadirle a esta información que usted va a aprender hoy. Amén. Entonces hay una declaración que yo quiero hacer y es la siguiente. La Biblia es nuestra autoridad final. Nosotros no podemos negociar eso. La Biblia, la palabra del Señor, es nuestra autoridad final. No construimos nosotros los hijos y las hijas de Dios, la gente responsable en el estudio teológico, no construimos doctrinas por experiencia, sino por la escritura. Y esto es algo que usted y yo debemos de estar de acuerdo. Si no, todo será subjetivo y cada experiencia usted se la querrá ponerle un label de que fue Dios y punto, y se acabó. Entonces, mientras que todos tenemos el derecho a tener experiencias y todos hemos tenido experiencias con el Señor de cualquier índole, no se pueden doctrinar. Y esto es bien claro. Así que yo espero que usted esté de acuerdo con esta declaración porque es una declaración que es bastante general a lo que la palabra nos enseña de cualquier tema o cualquier doctrina. Así que hay una pregunta bien interesante acerca de este tema que es la siguiente. ¿De dónde, de dónde viene esta idea? ¿De dónde vienen estos términos incubo y sucubo? Es bien interesante porque cuando usted abre la Biblia de Génesis a Apocalipsis, usted encuentra este vocabulario en hebreo, en griego, en arameo. En otras palabras, estos dos términos no son bíblicos como tal. No aparecen en la Biblia. Estos términos vienen, y estoy aquí estableciendo un fundamento para, para después continuar con lo que la palabra del Señor establece. Estos dos términos, incubo y sucubo, vienen del folclore medieval europeo. Estas palabras salen de ahí. Se difundieron por tradiciones y por supersticiones. Esto le estoy dando historia, son facts.
que usted debería documentar ahí en su hoja, en su libreta. ¿Cuál es el principio que nosotros establecemos? Donde la Biblia no enseña, la iglesia tampoco debe inventarse algo. Donde la Biblia no lo enseña, no nos podemos inventar algo. Estas palabras no son bíblicas, no aparecen en la Biblia, provienen del folclore europeo medieval. Entonces, diciendo esto, ¿de dónde se extraen este tipo de términos? Y obviamente sabemos que los espíritus para morar en esta tierra necesitan un cuerpo. Esta tierra se hizo para espíritus con cuerpo. El hombre y la mujer fueron creados de la tierra y Dios sopló en ellos aliento de vida y se formó un alma viviente. Puso espíritu en nosotros. En esta tierra no puede operar un espíritu a menos que tenga un cuerpo. Y yo creo que todos sabemos eso, ¿verdad que sí? Todos estamos de acuerdo con eso, que en esta tierra los espíritus no pueden operar si no tienen un cuerpo. Usualmente estos términos en cubo y subcubo se le dan en temas de experiencias sexuales, que hay gente que han tenido unas experiencias bien caóticas de relaciones sexuales con espíritus y todas estas cosas, que son lamentables, ¿verdad? Pero no dejan de ser experiencias. Pero entonces, ¿de dónde vienen este tipo de experiencia? La Biblia habla de algo así. Y hay textos que lo sacan fuera de contextos. Y esto es uno de ellos, ¿verdad? Para citar alguno. Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Ok. Génesis capítulo 6, del 1 al 4. ¿Qué dice realmente la palabra del Señor? Bueno, vamos a leerla y leo de la Reina Valera del 60. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no tendrá mi espíritu con él, hombre, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay mucha gente y hay varias interpretaciones, y esto es lo que es. Hay varias interpretaciones. La Biblia no nos enseña de dónde salen los demonios, no tiene una explicación extensa de dónde salen los demonios, aunque yo creo que cada uno de nosotros pues tiene la idea, sabe lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña mucho en algunas áreas. Simplemente nos da lo que yo creo que es lo necesario que nosotros deberíamos saber. Ahora nos debemos hacer una pregunta en estos textos que hablamos. ¿Está hablando de demonios sexuales? Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Habla de los gigantes, de lo que se le conoce como los Nephilims. Pero nosotros, yo creo que debemos de observar el texto con un poco más de aumento, y de hacer una exégesis un poquito más clara y más honesta. Entonces, el verso 5 es bien clave. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente mal. El punto central, amados hermanos, el punto central no es el sexo con los espíritus. Está hablando aquí el autor de la corrupción humana en general y totalmente.
esta interpretación es bastante sencilla. Muchos teólogos y maestros de la Biblia entendemos que cuando la palabra del Señor habla de hijos de Dios, está hablando y refiriéndose a los hombres del pueblo de Dios en específico. Y cuando habla de hija de los hombres, se está hablando de mujeres de los pueblos, obviamente, impíos. Había un desastre moral en aquellos tiempos. El resultado de esta combinación de los hijos de Dios y las mujeres de los hombres, ¿qué es lo que produce? Produce una mezcla espiritual y produce también pérdida de santidad. Y a eso le podemos añadir también el juicio que vino a través del diluvio que Dios mandó, porque ya no aguantaba más la inmoralidad de la tierra. En esos versos no hay ningún tipo de mención de demonios ni espíritus que tuvieron sexo con las mujeres. Nosotros, como yo único podría aceptar eso, es obviamente como no se puede, un espíritu no tiene legalidad a menos que tenga un cuerpo, que posea a alguien, uno de esos hombres, y tenga relación con una de esas mujeres. Pero eso no es lo que la palabra enseña. ¿De dónde entonces viene todo esto? Porque este tema de espíritus cubos y incubos y sucubos, esos son temas que son bien aislados en realidad a lo que es una teología sana. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, es bien interesante. Yo no sé si usted ha leído el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que no es canónico, que se considera apócrifo, y apócrifo lo que significa es falso, aunque tienen unas referencias que en el Nuevo Testamento, en cuestiones de historia, se cita, y vamos a entrar en eso ya mismo. Entonces, Enoc y estos demonios, entonces, con relación a Génesis 6, y es bien interesante porque el libro de Enoc interpreta el pasaje de Génesis 6 del 1 al 4, estableciendo que los hijos de Dios fueron ángeles caídos, llamados vigilantes, que descendieron obviamente a la tierra y tomaron las mujeres que estaban en la tierra, las hijas de los hombres. De esa unión entonces, los gigantes, los que se le conoce como los Nefelim, ellos eran seres violentos, llenaron la tierra, toda la tierra la llenaron de corrupción y también de destrucción, al punto que obviamente usted sabe que Dios manda el diluvio porque ya no aguantaba toda la inmoralidad que había en la tierra. Según Enoc, cuando Dios destruyó a esos gigantes en el diluvio, sus cuerpos murieron, y aquí es que viene algo que pudiera ser interesante, pero sus espíritus quedaron, dicen, vagando. Recuerde que este libro no es considerado canónico, no está en el canon. Entonces, Enoc enseña que esos espíritus se convirtieron en lo que hoy se llaman demonios o espíritus malignos, los cuales obviamente vienen a matar, a robar, a destruir, como su padre el diablo, Satanás. Y esta gente, estos espíritus, lo que hacen es que atacan e influencian de manera negativa a toda la humanidad. Enoc también en el libro se afirma que los ángeles que cometieron ese pecado fueron encarcelados hasta el juicio final, lo cual se relaciona con pasajes como Judas en nuestro Nuevo Testamento, Judas 6 y Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. De esa manera, voy a leer Judas, que dice en 1:6, Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, establece: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, al infierno, los entregó
a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mientras que este libro no entra en el canon, que está hablando, fíjese que el libro de Enoc nos está dando como una historia de dónde en realidad salieron los demonios, la cual no hace la Biblia que nosotros tenemos. En los 66 libros habla de la historia de Satanás. Esa la podemos ver en varios pasajes como en Ezequiel, etcétera. Pero los demonios, lo demás, no nos da una información muy amplia. Enoc parece ser que nos está dando la historia de dónde es que salen todos estos demonios y lo que eran capaces de hacer. Pero el problema es que nuestra Biblia no avala nada de eso. Solamente Judas y Pedro citan a Enoc para cuestiones históricas en cuanto al lugar que Dios preparó para esos demonios y esos espíritus que fueron a cárceles de oscuridad, prisiones eternas para el juicio del gran día. Aunque Enoc, y esto por estos dos versos podemos decir que Enoc ayuda a entender el pensamiento judío antiguo, no es una escritura fidedigna, no es canónica, por lo que la debemos de usar solamente como un contexto histórico de información, pero no como una doctrina principal. Así que este tema de los espíritus incubos y sucubos, tenemos que caminar sobre ellos suave por las piedras, como uno dice. De ninguna manera estamos diciendo que no creemos que hay espíritus y hay demonios, porque ese es el testimonio de la Biblia. Ahora, de ahí a que la gente tenga, y hay gente que ha testificado que tienen diferentes experiencias específicamente de índole sexual con espíritus y todas esas cosas. Yo he practicado liberaciones, yo sé que la gente es poseída y todas estas cosas, que lo que se ve, lo que cada uno de nosotros, los pastores que hemos trabajado con esto de liberación, pues entendemos un poco de esto, bastante, hasta donde el Señor nos ha permitido entender todo esto, pero de ahí a que los espíritus tengan la capacidad de tener sexo con un ser humano, pues eso no es bíblico, lamentablemente no es bíblico, y no podemos abrazar un tipo de testimonio de tal índole. Mateo capítulo 22 verso 30, Jesús aclara la naturaleza angelical y él dice algo que es bien interesante. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La pregunta es, ¿qué es lo que entonces Jesús está enseñando? Jesús lo que está enseñando es que los ángeles, mira, ni se casan, ni tienen vida marital, y tampoco participan en reproducción. Ellos no tienen sexo. Los ángeles no son ni hembra ni hombre. No tienen sexualidad. Y la idea de relacionarse los espíritus de manera sexual con los hombres contradice la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza canónica a nivel de toda la palabra del Señor. Por eso comencé diciéndole que las experiencias no se pueden doctrinar. De esto se han hecho muchos libros, de esto se han hecho muchos seminarios, muchas guerras espirituales sospechosas, y todo este tipo de tema lo que ha hecho es que ha traído mala información a la iglesia. Entonces, ¿qué son los demonios según la Biblia? Estamos hablando de espíritu incubo y subcubo. Los demonios son seres espirituales y no son físicos. Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes y espirituales de maldad en las regiones celestes. Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Los demonios definitivamente poseen gente, tienen una agenda
ya nosotros conocemos bastante de esto. Ahora bien, los demonios son espíritus, no tienen cuerpo propio, por eso es que usurpan cuerpos aquí en la tierra para hacer todo lo que ellos quieren hacer. No crean vida, los espíritus no crean vida, no se pueden procrear y tampoco operan. Escucha bien, ellos operan principalmente por engaño. Satanás es padre de toda mentira. Y nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de, número uno, de pasar tiempo con el Señor en intimidad y de conocer todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros a través de su sacrificio, de la cruz, conocerlo a Él. Es importante que nosotros conozcamos el enemigo y sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo en la palabra, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y esto me lleva a hacer la pregunta, ¿por qué mucha gente testifican de estas experiencias? Y las experiencias no se pueden anular. Usted tuvo una experiencia y usted tuvo una experiencia. Eso no se puede borrar. Amén. Pero, ¿cómo nosotros vamos a juzgar una experiencia de tal magnitud? Bueno, la Biblia reconoce, obviamente, muchas experiencias, hay como los endemoniados y cosas como esta, pero también en Job capítulo 33, verso 14 y 15, dice que sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Job 7:14 dice que entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Es interesante porque Job describe esa experiencia, dice que le asustan. Dice que le asusta con sueños y me aterras con visiones. Y el hermano Job está describiendo unas experiencias que son reales, que la Biblia testifica, que a través de las escrituras podemos leerla, y probablemente mucha gente ha tenido experiencias como la que tuvo Job. Son reales, pero la palabra no dice que sean contacto físico con, obviamente, con demonios. ¿Cuál es la explicación que le podemos dar a esto? ¿Cuál es una explicación sana, equilibrada, bíblica, que podamos nosotros trabajar con esto? Bueno, hay algo que se llama la parálisis del sueño. Hay un micrófono, ok. La parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno normal del cuerpo que ocurre cuando una persona está entre dormida y despierta, y en unos segundos no puede moverse ni hablar, aunque esté consciente. Yo tuve una experiencia de esa manera, en la cual no me podía mover. Esa experiencia yo la he tenido. Y es aterradora, créanme. Entonces, al principio, pues yo pensaba que era también un ataque demoníaco. Yo pensaba que era un ataque de estos de demonios, de espíritus y demás. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Cuando nosotros estamos soñando, cuando estamos en lo que se conoce como la fase REM, es donde el cerebro se apaga temporalmente, nuestros músculos, para que no se apaga todo, y los músculos también se apagan para que no actuemos en los sueños. Y esto es bien interesante. En esa parálisis también la persona despierta antes de que el cuerpo se active. Es como que tu cerebro se despierta, pero tu cuerpo se queda en un estado inerte. Entonces tú no te puedes mover, viene desesperación, viene temor, entran todos esos sentimientos, pensamos que es que estamos teniendo una experiencia espiritual demoníaca. Entonces se despierta nuestra mente antes del cuerpo, antes que el cuerpo se active de manera completa, y por eso se queda inmóvil por unos minutos, a veces
unos segundos bastante largos. Y esto pues trae unos síntomas que son bien comunes. Muchas personas experimentan incapacidad al moverse, obviamente, sensación de presión en el pecho, un temor intenso, sensaciones de que hay alguien presente. Todo esto sucede en nuestra mente, comienza a suceder y esas cosas se expresan a nuestro alrededor. Una sensación de que hay una presencia alrededor nuestro. Muchas personas alucinan, ven sombras, voces y sensaciones que se pueden hasta parecen tangibles. Y todo esto sucede en esa fase en la cual nuestro cerebro también se levanta antes que el cuerpo. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia así o conoce a alguien que ha tenido una experiencia de esa magnitud. Toda esta experiencia ocurre porque el cerebro todavía está parcialmente en modo de sueño. Y esto se malinterpreta porque la gente que le pasa esto pues llegan a conclusiones que quieren y fuerzan que la Biblia establezca ciertas cosas. Y nosotros no podemos forzar a que la Biblia diga algo que no dice. Entonces, la pregunta que nos hacemos también es por qué algunos lo interpretan como que es algo espiritual. Obviamente, porque se siente no solamente que es real, que es algo que pasa, pero el miedo es intenso. Imagínese usted que usted se levante, pero su cuerpo está como dormido todavía y usted no se puede mover. Esto puede causar un temor bastante intenso. En la antigüedad se explicaba como ataques espirituales. De ahí que comienza una serie de... Esto se propaga. La gente, como no entendía mucho de esto, pues se lo atribuían a que eran ataques espirituales. Pero hoy, a ciencia cierta, sabemos que muchas veces es un fenómeno del sueño. Yo creo que si esto, que no lo estamos descartando tampoco, si esto sucediera por razones espirituales, el Espíritu de Dios nos da el discernimiento para nosotros contrarrestar todas estas experiencias. Yo soy de los que creo que los cristianos no pueden ser poseídos por el enemigo. No, eso, la palabra no me enseña a mí que un cristiano, que un hijo y una hija de Dios puede ser poseída por un demonio. Sí podemos tener opresiones espirituales, pero posesiones no. Por lo tanto, si una experiencia de esta índole, no estoy diciendo que no pudiera ser, en la mayoría no son, pero si fuesen espirituales, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la capacidad, tenemos el Espíritu Santo para nosotros contrarrestar este tipo de experiencias. Recuerden que la palabra del Señor establece que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de lo malo. Nosotros no estamos solos, ni en el sueño, ni en ningún momento de nuestra vida. Así que usted y yo debemos de estar seguros de que aún en nuestro sueño, el Padre, a través del Espíritu Santo, de las huéspedes celestiales, oye, nos guarda. Él se encarga de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué factores provocan estas cosas? Bueno, hay gente que no duerme. La falta de sueño es puntual en este tipo de experiencia. El estrés, la ansiedad, dormir boca arriba todo el tiempo, no tener un horario fijo para dormir. Todas estas cosas provocan experiencias que pudiera ser, y es la mayoría de los casos, mucha gente pues las tilda de espirituales y lamentablemente pues no son lo que a veces la gente piensa que son. La sensación de presencia es bien interesante porque nuestro cerebro en el modo REM parcial puede interpretar
señales ambiguas como si hubiera alguien cerca. Como yo no sé, cuando usted siente que hay alguien alrededor de usted, el cerebro puede producir eso. Tampoco estoy descartando que pueda haber una presencia espiritual, pero cuando usted tiene una presencia espiritual, usted la reprende y esa presencia se va. Si eso insiste, pudiera ser algo que es psicológico, que eso es una ansiedad, puede ser alguna paranoia. Por lo tanto, eso es una de las experiencias que son más típicas. Sentí que había algo en el cuarto. Hay gente que ve muchas cosas. Esos son alucinaciones también, que son muy reales para las personas que las padecen y que las viven. Pueden ser también visuales, como sombras, figuras, personas, auditivas. Hay gente que oye pasos, oyen voces, oyen zumbidos y un montón de cosas. También táctiles, son tangibles. Pueden sentir que tocan, que se sientan en la cama o incluso sensaciones sexuales también. Y de esto han habido muchas experiencias que, que las mujeres pues han tenido un tipo de experiencia de esta, especialmente cuando tienen pérdidas y cuando pasan por unas experiencias bastante duras en la vida. Hay gente que sienten que un familiar se le sentó en la cama, que vino por ahí y todas estas cosas, mire, los muertos no llegan acá. Los muertos se van y no vuelven. No pueden cruzar esa línea. Una vez uno se muere, usted no viene de donde está hacia acá. Todas esas cosas pudieran ser maquinaciones del enemigo, como también la ansiedad que usted tiene en su mente, que empieza a escuchar el dolor que usted siente. Usted extraña tanto a la gente que usted como las ve, las oye. Hay muchas experiencias, pero ninguna de estas experiencias obviamente son validadas a través de la palabra del Señor. Hay gente que han hecho libros con esto y han sacado los textos de la Biblia y los han puesto fuera de contexto en todo su sentido. Y esto es lamentable porque hay gente que se obsesiona más con estas cosas que con el mismo Cristo. Entonces, nuestro deber es apasionarnos por Cristo, entender nuestra autoridad, entender lo que nosotros somos capaces de hacer en Cristo, entender las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, los dones espirituales que nosotros tenemos. Así que todo esto pasa porque todavía hay actividad propia en nuestro cerebro del sueño mezclada con conciencia. Eso, el miedo que estamos hablando ahorita es un miedo intenso cuando pasan estas experiencias. Cuando la gente no se puede mover, cuando cuando tú tienes ese tipo de parálisis, tu mente entra en una alarma. En una alarma, el miedo se dispara y hace que la experiencia se forme como si fuese un ataque. Lo espiritualizamos de una manera extraordinaria. Entonces, ¿por qué algunas personas lo interpretan como espiritual? Bueno, históricamente hay culturas, y por eso es que esto no proviene de la palabra, esto no proviene de la cultura del reino. Históricamente y culturalmente se ha establecido a través de la historia que esas culturas, diferentes culturas, lo han explicado como lo siguiente: demonios, brujas, visitantes, shadow people, la gente de las sombras, etcétera, etcétera. La razón es bastante simple. Los síntomas se sienten muy reales. Estas son experiencias que la gente tiene, por eso no podemos descartar una experiencia. Pues tuvimos una experiencia. Ahora, ¿cuál es la raíz de la experiencia? ¿Es espiritual o fue más psicológica, sensorial que otra cosa? Son síntomas, son experiencias reales que ocurren
en un estado de sueño, medio despierto, la conciencia, y todas estas cosas se manifiestan donde el cerebro puede producir percepciones que son bien convincentes. Y esto es importante. La experiencia se puede tener, obviamente, pero de ahí a decir que son demonios, a decir que son ciertas cosas, pues nosotros deberíamos de establecer la palabra en esto. Usted debe de chequear la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? No vaya a ser que nosotros caigamos en un espíritu de error, porque otra gente irresponsable han querido injertar esto en la vida del Evangelio. Entonces no entendemos que Satanás engaña. Satanás es el padre de toda mentira. 2 Corintios capítulo 11, verso 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que el ataque principal del enemigo es ¿dónde? Es en nuestra mente. Él le encanta jugar con la mente de los creyentes. Por eso es que es importante renovar el entendimiento. ¿Con qué se renueva el entendimiento? Con dos cosas que son bien importantes. Con la confianza. Yo tengo que tener fe. Yo tengo que creerle a Dios. Y segundo, con la verdad. La verdad es la que nos libera. La verdad es la que nos hace libres. La verdad es la que nos madura. Su palabra es la verdad. Lo que Jesús establece es la verdad. Entonces, nosotros cuando abrazamos esa verdad y entendemos que Satanás está detrás de tu vida de pensamiento. El proverbista decía que según piensa el hombre, así es él. Entonces nosotros no podemos entrar en un estado de paranoia espiritual y estar buscando el diablo, y cada vez que sintamos algo pensamos que es el enemigo. Entonces, ¿qué el enemigo quiere hacer? Distraerte, desenfocarte. Hebreos dice que pongamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros sacamos nuestro enfoque de Cristo, muchas cosas pueden pasar. A Él no le interesa que usted tenga 7 cultos a la semana, 7 vigilias y cuatro fiestas dentro de la iglesia. A Él no le importa cuán activo tú estés dentro del ministerio. El enemigo lo que busca es atacar tu vida de pensamiento, tu cabeza. Porque según piensa el hombre, así es él. Él te quiere desenfocar de lo que Cristo y de la verdad establecen. 2 Corintios 10, 4, 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Usted sabe lo que es una fortaleza? Llevando cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, el enemigo va a trabajar en tu mente. El enemigo te va a querer hacer pensar que están sucediendo cosas que en realidad no están sucediendo tan bien. Aparte de que nuestra propia mente puede producir todo tipo de experiencias paranormales también. Así que el campo de batalla es la mente y el corazón, no el cuerpo. Esto es bien importante, lo voy a repetir. El campo de batalla es la mente y el corazón, no el cuerpo, aunque es inevitable que cuando se ataca la mente y el corazón, el cuerpo no se afecte. Amén. Entonces, ¿cómo entró esta idea en los Estados Unidos de los espíritus incubos y sucubos? ¿Cómo entró esto a los Estados Unidos? ¿Y por qué estamos probablemente leyendo mucha literatura de este tipo de experiencias y de espíritus que la Biblia no menciona? Bueno, esto tiene que ver con una palabra bien interesante que es teosofía y ocultismo. Y la definición es bastante simple. La teosofía fue un movimiento espiritual, obviamente, del siglo XIX que enseñaba que se puede obtener conocimiento divino oculto
claro está, mediante las experiencias místicas y contacto con identidades espirituales. Esto no es nada nuevo. El ocultismo, la vida espiritual siempre ha existido desde que el hombre fue destituido del jardín de la presencia del Señor. Ya, si Dios no se revelaba al hombre, pues el hombre no podía conocer a Dios. Pero sin embargo, como el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, siempre tuvo la necesidad de conectarse a la fuente. El hombre siempre ha tenido una necesidad espiritual. Entonces, todo el ocultismo y todas estas cosas no son nada nuevo. Por eso Cristo dice que pruebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque Él sació nuestra necesidad espiritual. La vida de Dios en nosotros sacia la vida espiritual. Entonces, la teosofía es un movimiento espiritual del siglo XIX que enseñaba que se podía obtener conocimiento divino oculto mediante experiencias místicas y contacto con entidades espirituales. En el libro de Job hay historia de Job, no, perdón, de Enoch, que no es bíblico, no es canónico. Hay historias que fueron los mismos demonios que le enseñaban a los hombres el ocultismo y todas estas cosas, y de ahí en adelante eso se empezó a disparar y se volvió hábitos entre los hombres de la tierra también. Pero esas cosas la Biblia no nos enseña, por lo tanto no lo podemos doctrinar ni lo podemos afirmar tampoco. Entonces, todo esto, la teosofía no es algo que es bíblico, no es cristianismo bíblico, es una mezcla de ocultismo, de hinduismo y de espiritualidad alternativa, New Age. Todo esto hoy en día también se practica y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas en nuestras congregaciones. Por eso tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que escuchar cómo la gente habla. Hay gente que tiene mucha vibra y hay gente que son muy espirituales. La palabra del Señor no habla de espiritualidad, habla de madurez. Entonces nosotros tenemos que ir organizando nuestra mente, lo que la palabra establece, y afinar nuestros oídos, el discernimiento de espíritu. Tiene que ver con experiencias psicológicas que también han sido malinterpretadas. Sueños y parálisis del sueño se interpretaron como espíritu en un tiempo de la historia. Movimientos extremos. Algunos grupos cristianos exageraron y crearon categorías que no eran bíblicas. Como por ejemplo lo mismo que estamos trabajando hoy. Y estos temas son sumamente importantes. Esta clase es importante porque usted tiene que mirar más allá de las cuatro paredes. Usted tiene que bregar con toda esta información que muchos, probablemente a los pastores que están escuchando esta clase, que muchos de sus feligreses, de los hermanos en Cristo, leen, creen y no tienen una corrección bíblica ni una dirección bíblica. Por lo tanto, van creando historias y van creando doctrinas que lamentablemente la palabra del Señor no avala. Amén. Entonces, se crean movimientos que son bastante extremos. Y salen doctrinas que lo que hacen es más daño que otra cosa. Hay gente, yo conozco gente, yo he visto en mis 30 y pico de años en el Señor, he visto gente sin discernimiento tratando de trabajar con espíritus, y lo que la persona tiene un ataque de histeria. No son demonios. Hay gente que para esto se necesita discernimiento. Cuando alguien está endemoniado, cuando un espíritu posee un cuerpo, porque los espíritus no pueden operar si no tienen un cuerpo de manera legal, tienen unas características. Y esas características, cuando usted ve el endemoniado de Garada, usted las puede ver. Entonces, no podemos llamar espiritual a toda experiencia que usted escucha. Para nosotros poder llamar
una experiencia espiritual que la palabra no nos da luz sobre ella, pues nosotros lo que nos resta es lidiar con la experiencia, pero no le podemos poner el sello de que esto es bíblico, la palabra lo dice, este, o la palabra lo enseña, cosas como comentarios como eso. No se puede. Y eso es algo que nosotros en este tiempo pues tenemos que lidiar con eso. Amén. Así que mi exhortación a todos ustedes es que hay cosas que se escuchan interesantes. Estos temas son interesantes. Saber y entenderlo. ¿De dónde provienen estos temas? ¿De dónde provienen estos términos, incubos y subcubos? Pues vienen del folclore europeo medieval, pero no de una cultura hebrea, no de una cultura griega, no de la cultura bíblica. Y eso es, yo creo que lo que debemos establecer en esta noche. Que a nivel de experiencia, pues cada cual tiene experiencia. Yo tuve una experiencia como la que dice aquí, la parálisis del cuerpo. Yo tuve una experiencia que yo no me podía mover en la cama. Pero no puedo decir que era un demonio. No puedo decir que es un demonio. No puedo decir que no le puedo poner un label. Yo no ignoro las maquinaciones del diablo, pero no podemos catalogar ciertas experiencias, especialmente cuando la palabra del Señor pues no nos da el espacio o la libertad para hacerlo. Voy concluyendo. Quiero leer Colosenses capítulo 2, verso 15. Y es un verso, Colosenses es uno de mis libros favoritos, y dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, esta guerra, yo quiero que usted entienda algo. Usted es un hijo y una hija de Dios. Esta guerra está gana. Ya Cristo los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Una experiencia espiritual puede producir miedo, pero usted debe de acordarse todos los días de que ya Cristo venció, y porque Él venció, Él te llama a ti más que vencedor. Y tú tienes los dones, tú tienes todo lo que se necesita para manifestar esa victoria, no solamente en nuestra vida natural, pero también en cuanto a las cosas, es las cosas espirituales. Hay una conclusión aquí doctrinal que yo quiero puntual, y voy a terminar con un verso bíblico. Y es lo siguiente, y apúntalo porque es importante. No hay, y ya creo que lo he repetido bastante durante el transcurso de la clase, no hay base bíblica para incubos y subcubos. No hay base bíblica para incubos y subcubos. No existen experiencias de relaciones sexuales literales con demonios. ¿Por qué? Porque los demonios no son seres sexuales, no son como el hombre y la mujer. Yo, como único, usted puede decir, bueno, pero si posee a un hombre, bueno, sí, pero necesita un cuerpo. Necesita un cuerpo para hacerlo. La palabra del Señor no lo enseña. Y yo no estoy, yo no quiero que usted me malinterprete. Yo no estoy aquí para refutar cualquier experiencia que usted haya tenido, o cualquier otra persona que usted conozca. Es para establecer lo que la palabra dice. Eso es lo que hacemos la gente que estudiamos la Biblia responsablemente. Entonces, no existen este tipo de espíritus o este tipo de términos en la palabra de Dios. Cristo es suficiente y es victorioso. Usted debe de estar satisfecho con la victoria de la cruz, con la autoridad que le ha dado sobre todo principado y toda potestad, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Usted debe estar satisfecho que tiene las arras del Espíritu Santo, que usted es más que vencedor. Por lo tanto,
Y cierro con esto. Pastora Tamara, si estás ready por ahí ya, cierro con esto. Juan 8:32 dice algo bien importante. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Su palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Mi exhortación para ustedes, amados, de este instituto. La verdad va sobre toda experiencia. La verdad va sobre todo, sobre todas las cosas que nosotros podamos escuchar a nuestro alrededor. Sobre cualquier cosa que la gente quiera acuñar a la palabra del Señor, usted verifique de dónde sale esto. ¿Quién lo está enseñando? Esto es la palabra lo enseña, la palabra lo avala. ¿Hay una referencia de esto en la Biblia? ¿O yo estoy simplemente recogiendo cosas del ocultismo y las quiero mezclar con la palabra y con el Evangelio? Abramos los ojos, iglesia, porque definitivamente este tipo de cosas, este tipo de términos no son. Así que gracias por el tiempo, ya tuvimos casi una hora dando la clase. Gracias por el tiempo. Yo creo que hemos hablado cosas interesantes que usted, yo creo que la pastora grabó la clase. Si usted necesita escucharla otra vez y tomar alguna nota, si tiene alguna pregunta, pues me la deja saber. Acuérdese una cosa, Juan 8:32, usted conoce la verdad y la verdad nos hace libres. Así que enfóquese en Cristo.